Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Venezuela exige respeto al Acuerdo de Ginebra ante la decisión de la Organización de las Naciones Unidas. El gobierno venezolano enfatizó que el Acuerdo de Ginebra, suscrito en 1966, es la única vía pacífica para encontrar solución a la controversia territorial con Guyana por el Esequibo. Además, cuestionó las razones de la ONU para remitir el conflicto a la Corte Interamericana de Justicia. La nota que firma Aliana Badí en El Universal dice: Venezuela ratificó este miércoles de manera determinante la inequívoca intención de que el proceso de negociación con Guyana ante la controversia territorial con el Esequibo continúe bajo la conformidad del Acuerdo de Ginebra suscrito el pasado 17 de febrero de 1966. El canciller venezolano Jorge Arreaza, acompañado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, leyó un comunicado en el que Venezuela reafirma la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra, suscrito y ratificado entre Venezuela y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en consulta con el gobierno del entonces Guayana Británica. Recordó que Venezuela anteriormente dejó constancia de su enérgica oposición a la Carta del 15 de diciembre de 2016, suscrita por el anterior secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, alertando que los criterios en ella contenidos excedían las competencias otorgadas a su investidura, contraviniendo el espíritu, propósito y razón del Acuerdo de Ginebra y el principio de equidad concertado entre las partes. En tal sentido, indicó que la comunicación del actual secretario de la ONU, Antonio Guterres, sobrepasa el carácter sucesivo de los medios de solución pacífica que establece el Acuerdo de Ginebra como metodología para alcanzar una solución aceptable, práctica y satisfactoria de la controversia. Así, con casi 24 horas de retraso, el gobierno venezolano, en las personas, ya les digo, de Jorge Arreaza, canciller, Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, reacciona a la decisión de la ONU, del secretario general de la ONU, a la que dice el gobierno había manifestado su enérgico rechazo a que fuera el secretario general de la ONU el mediador en este conflicto, a la decisión del señor Antonio Guterres, secretario general de la ONU, de traspasar el conflicto limítrofe entre Venezuela y Guyana a la Corte Internacional de Justicia. Si esto es así, uno no comprende por qué el año pasado, en al menos 2 oportunidades, Arreaza se reunió con Guterres para tratar el tema del Esequibo, y de esto hay constancia en los medios de comunicación. También podría decir uno, y esto no es más que un comentario personal, me perdonan la digresión, que el hecho de que Jorge Arreaza, Michael Moreno y Vladimir Padrino sean quienes den la cara por el país ante la decisión de la Secretaría General de la ONU no es algo que inspire el más mínimo de confianza sobre el resultado de lo que viene en lo adelante, sino todo lo contrario en relación con ese territorio de 160.000 kilómetros cuadrados que está en controversia desde que la Gran Bretaña se lo tomó a finales del siglo XIX. El Nacional nos dice que la situación del Esequibo es de extrema gravedad. El parlamentario aseguró que el gobierno actuó con irresponsabilidad en el conflicto entre Venezuela y Guyana. Leo una nota de El Nacional. En una reunión que se realizó el miércoles en el Parlamento, Florido indicó que la situación afecta a todos los venezolanos y que el gobierno guarda silencio al respecto. Por supuesto, esto fue antes de la rueda de prensa o del comunicado leído por Jorge Arreaza, flanqueado nuevamente por Michael Moreno y Vladimir Padrino. El saludo de los militares hoy es: el sol sale por el Esequibo, pues sepan que Nicolás Maduro está a punto de entregar un territorio que nos pertenece a todos los venezolanos, dijo el parlamentario. Florido recordó que el 16 de febrero de 2016 la Comisión de Política Exterior se reunió con Roy Chatterton, ex embajador de Venezuela en la OEA, para resolver el conflicto entre Venezuela y Guyana. Sin embargo, no hubo resultados. El gobierno de Hugo Chávez, como ahora el de Nicolás Maduro, nos han llevado a una situación de extrema
extrema gravedad. Y mientras tanto, la ONG Control Ciudadano exige posición clara al gobierno en la defensa del Esequibo. Los venezolanos hemos tenido conocimiento a partir de las declaraciones del gobierno de Guyana que la Secretaría General de las Naciones Unidas ha decidido remitir a la Corte Internacional de Justicia la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo, lo cual constituye un fracaso no solo de la diplomacia venezolana, sino de los objetivos estratégicos de defensa de la nación. Lamentablemente han transcurrido más de 24 horas de esta situación sin que la Cancillería, el Consejo de Defensa, la Fuerza Armada Nacional o el propio presidente de la República se hayan dado por enterados y fijen posición al respecto. El país todo, sin distingo de posición política, debe entender que la ausencia de una política de fronteras del Estado venezolano, conforme lo exige la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, amenaza como nunca la integridad y la soberanía nacional. Es hora de buscar al mejor equipo de venezolanos conformado por los más preparados para afrontar este caso ante la Corte Internacional de Justicia. Eso obliga a incluir y no a excluir, dice la ONG, cuya cara visible es Rocío San Miguel. Agregaría yo que no solo hay que incluir y no excluir en el caso de la ida a la Corte Internacional de Justicia, sino que lo primero que hay que hacer es no negar que eso está allí, porque eso está allí y se va a tomar una decisión allí. Y la soberanía de ese territorio en este momento la tiene Guyana, y si la Corte Internacional de Justicia le da la razón a Guyana, pues vamos a perder ese territorio para siempre. Será el chavismo, más allá del eslogan ese de que el sol sale por el eje Esequibo y entonces otro le contesta, sí, sale por el Esequibo. Bueno, más allá de los eslóganes hay que hacer algo. Es hora de hacer algo al respecto y es hora de hacerlo sin distingos partidistas, porque el territorio venezolano es de los 30 millones de personas que en él vivimos. Arranca febrero, se fue enero, un mes que pareció hecho en años de vida de perros, por todo lo que pasó y por todas las cosas que tuvimos que vivir durante ese mes. Y arranca febrero con un aumento del pasaje. Nos dice el principal titular del diario La Voz, los choferes insisten en pasaje de Bolívares 2000. La Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano prometió la venta de cauchos y aceite mientras espera por la aprobación oficial de la tarifa, pero los conductores mantuvieron su posición. Y el Nacional nos dice lo siguiente: choferes cobran desde hoy aumento a Bolívares 2000 sin consenso. La medida está respaldada por Fedetransporte y será aplicada de forma potestativa en las rutas del área metropolitana de Caracas. A partir de hoy, el pasaje mínimo en Caracas cuesta 2.000 bolívares. Al menos ese fue el acuerdo parcial al que llegaron los transportistas agrupados en los 5 bloques que cubren las rutas del área metropolitana de Caracas. El monto, que representa un incremento de 100% respecto de la tarifa anterior, se aplicará de forma potestativa a juicio de cada conductor debido a la falta de consenso dentro del gremio, que la semana pasada había anunciado que el pasaje se ajustaría a 3.000 y que luego de negociaciones con el gobierno decidió flexibilizar. El nuevo aumento no cuenta con la autorización oficial pese a las sucesivas reuniones realizadas entre el sábado y martes entre transportistas y representantes de Fontur, la Alcaldía de Libertador y el Ministerio de Transporte, informó Pedro Jiménez, presidente del bloque suroeste. Vamos a salir a cobrar el pasaje a 2.000, aunque el gobierno no lo publique en Gaceta Oficial. Ese es un tema que quedó abierto y se seguirá trabajando en las próximas mesas que se realizarán semanalmente con presencia de autoridades del Ministerio de Transporte, indicó. Jiménez destacó que no temen las amenazas de toma de las unidades. A diferencia de otras ocasiones, ahora el gobierno se ha mostrado abierto a continuar la discusión para llegar a un acuerdo que nos beneficie a todos. No ha habido amenazas, por eso pedimos la comprensión de los usuarios. La nueva tarifa es necesaria y deberá ser reconocida tarde o temprano. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, 6:39 minutos. Esto es titulares de la mañana de RCR 750M. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García, Leonel Espinosa y Rosa Vázquez en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y Pedro García Otero. Les damos la bienvenida a la programación de RCR 750AM. El gran tema de la prensa nacional, por supuesto, es el del diálogo
el de estas declaraciones de Jesús Chuo Torrealba, perdón, de Jorge Rodríguez y de Julio Borges. Yo iba a decir que me solidarizo plenamente con las declaraciones de Chuo Torrealba en el programa anterior a este. ¿Qué cosa es esa de que nos quedemos mirando si se saludaron, si se dieron la mano al final de la reunión, o si Julio Borges le dio un beso a Delcy Rodríguez al final de la reunión, o si se dieron un abracito? Eso no es lo sustantivo. Por cierto, preocupa y mucho, preocupa en varios sentidos el hecho de que esto que llaman la oposición de la oposición le dé más importancia o le dé más valor a las declaraciones de Jorge Rodríguez que a las declaraciones de Julio Borges. Y digo que preocupa en ambos sentidos porque es muy preocupante que Julio Borges, para un sector de la oposición, tenga menos credibilidad que Jorge Rodríguez, y es muy preocupante también que una parte de la oposición crea más en lo que tiene que decir Jorge Rodríguez que en lo que tiene que decir Julio Borges. Por eso digo que funciona en dos vías o no funciona en dos vías. Por cierto, van 3 o 4 días en las que debo decir me siento bastante decepcionado de un segmento del país que se expresa en Twitter. Primero porque se quedó pegado en la diatriba tonta entre Jaime Bailey y Rafael Poleo, y ahora porque lo que le importa es si la gente se dio la mano o no se dio la mano al final de una reunión. Si tenemos un mínimo de urbanidad y un mínimo de cortesía, pues le damos las manos a la persona con la que hemos pasado 3 días negociando, a lo mejor en términos muy duros. El informador nos dice: no hay preacuerdo sin un acta de avances del diálogo. Las palabras del ministro Jorge Rodríguez y vocero de la delegación del gobierno en República Dominicana generaron enseguida aclaratorias de parte de la oposición, cuyos representantes aseguraron que no se había firmado un preacuerdo este miércoles, como lo aseguró Rodríguez. La explicación más equilibrada vino del presidente de República Dominicana, Danilo Medina, al detallar que lo firmado fue un acta con los avances de la agenda del diálogo. Y justamente el Nacional nos trae este tema. Danilo Medina confirmó que no hay acuerdos entre chavismo y MUD. El presidente de la República Dominicana desmintió a Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del oficialismo, quien aseguró que firmaron un preacuerdo con la unidad. Hay un acta firmada por ambas partes, pero nada está acordado hasta que todo esté acordado, dijo Medina durante una rueda de prensa. Por cierto, se parece mucho a la declaración de Julio Borges. Perdonen ustedes, la declaración de Jorge Rodríguez no tiene nada que ver con eso. Y fíjense ustedes que Danilo Medina dice que hay una sola acta del diálogo y que la tiene él. Pero Nicolás Maduro en la tarde, en una graduación de médicos integrales comunitarios, dijo que él había hecho correcciones antes de firmar el acta privada con los avances en el diálogo. El presidente Nicolás Maduro, nos dice Efecto Cocuyo, aseguró la noche de este miércoles 31 de enero que sí se firmó un acta privada e inmediatamente agregó con los preacuerdos en el marco del diálogo que su gobierno mantiene con parte de la oposición en República Dominicana y que él personalmente hizo correcciones a ese documento. Se firmó un acta privada con los preacuerdos de los puntos que ya han sido conversados y resueltos entre la delegación bolivariana revolucionaria y la delegación de la derecha venezolana, aseguró Maduro durante un acto de graduación de médicos en Caracas. Por cierto, tanto Maduro como Jorge Rodríguez llamaron a la oposición venezolana en algún momento la derecha venezolana y después se corrigieron. Uno no sabe si se corrigieron adrede o si fue un lapsus mentis, estos que ellos tienen tanto, porque bueno, de tanto decirle derecha a la derecha y de tanto ver BTV, pues tanto decirle derecha a la oposición, bueno, pues no pueden llamarla de una manera que no sea calificativa, hasta que luego empezaron a llamarla oposición venezolana. El periodista Alex Vázquez de AFP dice: Danilo Medina dijo que solo había una copia del acta de reunión de hoy en Dominicana. Maduro luego dijo que revisó esa acta y ciertamente es un punto que hay que considerar. El Nacional nos dice: chavismo y MUD se contradicen sobre preacuerdo en Dominicana. Oficialismo y unidad continuarán reunidos en Caracas para alcanzar un convenio que se espera sea definitivo. Y NTN 24 nos trae declaraciones de Antonio Ledesma,
uno de los que últimamente parece creer más en Jorge Rodríguez que en Julio Borges, que dice: ¿qué Rochela es esa? Más respeto para los venezolanos. Antonio Ledesma, tras diálogo en República Dominicana como una Rochela y una falta de respeto para los venezolanos, calificó el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, los resultados del diálogo entre el gobierno y la oposición en República Dominicana. Antes era prediálogo, ahora es preacuerdo. No le sigan dando cuerda a la tiranía. Es hora de una unidad auténtica y resuelta a luchar al lado del noble pueblo. Chile suspendió indefinidamente su participación en el diálogo. Informó a través de un comunicado este miércoles que suspendió indefinidamente su participación como acompañante del diálogo que se lleva a cabo entre el gobierno y la oposición si no se concretan a la brevedad las condiciones para la realización de elecciones presidenciales democráticas y transparentes. Julio Borges, hay que recordarlo, dijo que no hay ningún acuerdo hasta que todo esté acordado. En esto su posición se parece a la de Danilo Medina. Y hoy arranca una gira de Rex Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos, por los países de la región, por 4 países de la región, todos ellos del Grupo de Lima. Mayor presión latinoamericana contra el régimen de Maduro, tema principal en gira del secretario de Estado Rex Tillerson, nos dice La Patilla. Los asuntos que estarán sobre la mesa serán las rutas del narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, así como la necesidad de hacer frente a la migración ilegal, dijo un funcionario del Departamento de Estado en una videoconferencia cuya transcripción fue entregada a la prensa. Tillerson además defenderá en cada oportunidad la necesidad de mayor atención regional a las múltiples crisis de Venezuela. Planificamos seguir presionando junto a nuestros socios al régimen corrupto de Nicolás Maduro para que retome el orden democrático, añadió el funcionario. El principal titular del Nacional, edición impresa, nos dice: en una semana cerraron 32 unidades de diálisis. Las unidades de hemodiálisis de 3 estados dejaron de atender pacientes por carecer de insumos. El Ministerio de Salud conocía de los bajos inventarios, pero fue hace 2 días que aprobó 12,3 millones de euros para comprar materiales para diálisis, hemoderivados y reactivos. Codevida, en tanto, dice que 16,000 pacientes están en riesgo de morir por falta de insumos para diálisis en Venezuela. Y mientras esto sucede, hay gente pensando por qué otra gente se abraza y se besa en una foto. 6:46 minutos. Vamos a publicidad. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Elegante, refinada, casual, son palabras que te definen si vistes en Capricho Diseños, con sus 2 tiendas en el nivel Acuario del Centro Sambil, frente al Acuario, y en la avenida Fuerzas Armadas entre la Urdaneta y la esquina de Socorro, justo al lado del puente. Tenemos tallas para la belleza de todos los tamaños y somos moda venezolana con calidad internacional. Porque eres sencillamente hermosa, Capricho Diseños, nivel Acuario del Centro Sambil y avenida Fuerzas Armadas, a pocos metros al norte de la avenida Urdaneta. Compuperiquito.com te da recargas de tóner y tinta con atención a todas las marcas del mercado y garantía de calidad en el servicio. Más barato, más rápido, mejor. En Compuperiquito.com recargamos tus ideas. 0424-243-2949. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso.
Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:50 minutos, el Universal nos dice que emiten órdenes de captura contra directivos de Petropiar y Petrocedeño. En el marco de la tercera fase de la lucha para sanear la franja petrolífera del Orinoco, Saab indicó que al menos 80 gerentes de petróleos de Venezuela, PDVSA, están involucrados en hechos de corrupción y buscaron desfalcar internacionalmente a la industria petrolera para causar un daño patrimonial. Saab es, por supuesto, Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente. Jamás recuerda Saab en sus ruedas de prensa cómo Hugo Chávez usó la faja petrolífera del Orinoco como un sistema de castigos y de premios para sus aliados y para sus enemigos, tal cual como lo hizo en algún momento Juan Vicente Gómez con las concesiones petroleras. Eso jamás lo recuerda Tarek William Saab. Por supuesto, jamás recuerda tampoco cómo el responsable de toda esa corrupción es el gobierno anterior, es decir, este mismo gobierno. Tal cual nos dice que el precio de las divisas sigue retrocediendo en el mercado paralelo. El dólar sufrió otro revés este 31 de enero en el mercado paralelo cuando la divisa estadounidense se cotizó en 235.782,12 bolívares, una caída de 14.090 bolívares con respecto al día anterior. Entre tanto, el euro también sufrió una considerable baja hasta una considerable caída al bajar hasta 293.237 bolívares. No se prevé, sin embargo, que esto vaya a ser permanente, a pesar del nuevo mecanismo del DICOM, que es básicamente el mismo de los anteriores y un mareíto. Freddy Bernal fue designado protector del Táchira. La información fue publicada por José Bielma Mora, exgobernador de la entidad, en su cuenta de Twitter. Desde mi corazón tachirense aplaudo y acompaño la decisión de nuestro presidente Nicolás Maduro de designar al hermano Freddy Bernal como protector del Táchira. Sé que están en buenas manos, escribió Bielma Mora en la red social. Bernal estuvo con el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien informó que la Policía Nacional Bolivariana, y esto es importante, asumirá el control migratorio en el Táchira. Se agregó que diseñaron 23 cuadrantes rurales en la entidad para garantizar la seguridad de los productores. ¿Qué responde a esto Lady Gómez, gobernadora del Táchira, quien aceptó juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente? No me voy a cortar las venas, es un tuit de ella, ni voy a chillar por protectores en el Táchira. Yo sigo trabajando por mi estado. Ese cuentico de abandonar gobernaciones conmigo no va. A mí la autoridad me la dio el pueblo y fue con votos. Nuevamente, sus golpes no son hacia Freddy Bernal, sino hacia el resto de la oposición. Y eso de chillar suena tan chavista que es terrible, aunque la funcionaria haya sido electa por Acción Democrática. Otro tema de frontera: Brasil estudia suspender temporalmente ingreso de venezolanos por tierra. El gobierno brasileño evaluará si es viable suspender temporalmente el ingreso por tierra de venezolanos hasta que se realice un censo de quienes llegaron masivamente al estado Roraima, escapando de la crisis en el país petrolero, dijo a la AFP una fuente gubernamental. La propuesta fue planteada en una reunión celebrada la noche del martes en Brasilia con la participación de ministros y representantes de las carteras de Defensa, Justicia, Salud, Relaciones Exteriores, Casa Civil y del Legislativo. Recordar una anécdota personal: en 2012, hace apenas 5 años, yo llegué a esa frontera entre Venezuela y Brasil, crucé, nadie me dijo nada y me metí en territorio brasileño como 60 kilómetros y me devolví al darme cuenta de que ahí lo que había era selva. Pero lo que digo es cómo han cambiado las cosas en apenas 5 años.
crucé 2 controles de la policía brasileña y nadie me preguntó a dónde iba. Las cosas han cambiado mucho, lamentablemente para mal de Venezuela. 654 también de tal cual. Corte de Apelaciones anula libertad a homicida de Paul Moreno. La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia anuló la sentencia del Tribunal Sexto de Control que el 17 de noviembre otorgó libertad condicional a Omar Barrios, presunto homicida del estudiante de medicina Paul Moreno. La decisión se conoció el miércoles 31 de enero. La medida fue tomada por la magistrada Maurelis Vilches, quien decidió revertir la decisión de libertad condicional a Barrios y ordenó su arresto domiciliario. El joven Paul Moreno, 24 años, murió arrollado el 18 de mayo de 2017 cuando participaba como socorrista de la Cruz Verde en una protesta antigubernamental que se efectuaba en la avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo, que actualmente lleva su nombre. Precio de la cesta OPEP se aprecia a $66,60 el barril. El precio del WTI para entrega en febrero abrió en 64,33 y el crudo Brent para entrega en marzo inició en $68,65 en el barril. Esto, que en tiempos anteriores hubiera significado una gran alegría para Venezuela, hoy ni siquiera es mencionado por el gobierno por una razón muy sencilla: Venezuela no está produciendo petróleo. Y tanto es así que La Patilla nos trae la siguiente información. Cuba importará combustible de Argelia ante caída de envíos de crudo de Venezuela. La baja de las importaciones de petróleo subsidiadas desde Venezuela, consecuencia de la crisis que atraviesa el país sudamericano, llevó el año pasado a Cuba a reanudar las compras de grandes cantidades de crudo desde Rusia y adquirir 2,1 millones de barriles de hidrocarburos desde Argelia. La disminución de las importaciones de petróleo desde Venezuela ha lastrado a la economía de Cuba durante los últimos años, lo que ha motivado racionamientos de combustible y de electricidad. Cierro con un tuit, como siempre, como de costumbre, de Tulio Hernández, que dice lo siguiente: con todo respeto, me parece ridículamente secundario si los miembros de una mesa de diálogo deben saludarse solo estrechándose la mano, abrazándose, besándose o tocándose cualquier otra parte. No sean ociosos, pónganse a trabajar, a leer o a hacer trabajo político. Bien dicho, Tulio Hernández. 6:56 minutos, hasta mañana. Informe